Buenos días. Sabemos que Dios es bueno, ¿verdad? Ahorita Pedro en la oración nos estaba hablando del Salmo 115. Vamos al Salmo 115, por favor, versículo 9. Salmo 115, 9. Los que llevan el tiempo con Dios, el devocional tiempo con Dios, esa es la cita de hoy. Algunos de los que estamos aquí tiene problemas, pero problemas de verdad, serios, porque a lo mejor te costó trabajo levantarte, estabas cansado y es un pequeño problema, ¿no? Pero hay problemas más intensos, más serios. Bueno, cualquier tipo de problema que tengamos, miren lo que el Señor nos dice. Ya está en el versículo 9. Dice: Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Qué bendición, ¿no? Miren, fíjense lo que estamos leyendo. En el versículo 9 dice: Oh Israel, confía en Jehová. ¿A quién se refiere con decir Israel? Al pueblo de Dios. Haz de cuenta que está diciendo a la iglesia: Iglesia, confía en Jehová. Y luego el versículo 10, casa de Aarón, confía en Jehová. ¿A qué se refiere con la casa de Aarón? Los servidores, los líderes, los que están ministrando al Señor, los que están sirviendo al Señor. ¿Quién sirve al Señor? Todos los hijos de Dios. ¿Verdad? Todos los que somos cristianos servimos. Entonces nos dice a todos: confía en Jehová. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Los que temen a Jehová, confíen en Jehová. Los que creen en Dios, los que apenas empiezan, todos los que tenemos temor de Dios, confiemos en Jehová. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Y luego el 12, el Señor se acordó de nosotros. ¿A poco no es bonito cuando alguien se acuerda de ti? Pero imagínate, el Todopoderoso, el Creador del universo, se acuerda de ti y de mí. Se acuerda de Israel, se acuerda de Aarón, pero personalmente, individualmente se acuerda de ti. Se acuerda de cada uno de nosotros, y eso es impactante, ¿no? El Señor se acuerda de ti. Se acordó de nosotros. ¿Y qué va a hacer? Nos va a bendecir. A lo mejor no en la manera en la que nosotros pensamos, a lo mejor no en la manera en la que nosotros creemos, pero cualquier cosa que pase en nuestra vida, en el problema en que vivamos, Dios es bueno y Dios nos va a bendecir. Y Dios dice, podemos confiar en Él, podemos poner toda nuestra confianza en Él, porque Él es el Todopoderoso, Él es el Creador del universo, pero aparte nos quiere bendecir. Quiere bendecir a Israel, quiere bendecir a Aarón, quiere bendecir a todos los que tememos a Dios. Quiere bendecirnos. Ahora, ¿quién sabe que Dios es sabio? Él todo lo sabe. Él es omnisciente, omnipresente, Él es el Todopoderoso, todo lo sabe, está en todos lados, conoce todo. Cualquier decisión que tome en tu vida es buena, aunque no nos parezca, porque Él sabe todo. Entonces sabe lo que más nos conviene y por eso podemos confiar en Él. Podemos confiar en la decisión que Dios tome, podemos confiar. Y eso nos da paz, ¿no? Esto es una introducción y vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios esta palabra. Vamos a seguir poniendo en manos de Dios nuestras vidas, confiando en que Él quiere bendecirnos. Él quiere que nosotros le conozcamos cada día más y saber que Él es bueno. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre es fiel, que nunca falla, Señor, que nunca miente. Y en ti podemos confiar, Señor. Gracias porque cada mañana es grande tu misericordia y es nueva para cada uno de nosotros. Gracias porque te acuerdas de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a no olvidarnos de ti. Ayúdanos a tomarte en cuenta todos nuestros días, los días de nuestra vida, los días que tú nos des. Ayúdanos a considerar tu voluntad y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 7. Versículo del 17 al 24. ¿Se acuerdan lo que vimos en los primeros capítulos de 1 Corintios?
Todos, ups. Bueno, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de problemas de división. ¿Se acuerdan que unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo de Apolos? Entonces había división, pero no era tanto por gusto de preferencias o situación de preferencias, sino que cuando alguien decía yo soy Pedro, Pedro predica mejor que Pablo, no Apolos. Entonces ellos, los que estaban diciendo eso, estaban tratando de decir yo soy más lleno del Espíritu Santo, yo sí discierno quién predica mejor. Entonces era un asunto de soberbia, de orgullo, y decía Pablo, eso no es correcto, no es correcto que entre ustedes haya tal orgullo que se sientan superiores unos a otros. Ellos pensaban que la sabiduría de Dios solamente estaba en ellos y en los demás eran medio lentos, ¿no? Ellos son inmaduros y yo sí soy maduro, yo soy lleno del Espíritu Santo, y eso era un problema porque decían, no te estás guiando por el Espíritu, estás guiándote por la carne, por tus emociones, por tus sentimientos, y no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. También nos habló en los primeros capítulos del hombre natural, ¿se acuerdan? ¿Quién es el hombre natural? El que no conoce a Dios. No entiende las cosas de Dios, para él son locura. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se disciernen, se entienden espiritualmente. También nos habló del hombre carnal. ¿Cuál es el hombre carnal? El cristiano carnal. El carnal es el que ya nació de nuevo, pero se mueve y se dirige por sus emociones, su voluntad, sus deseos. Hace lo que quiere. Ahí está Dios en su corazón, pero no lo toma en cuenta. Y el espiritual, el que se dirige, se deja guiar por el Espíritu Santo, aunque no le guste muchas cosas, pero no se guía por sus emociones, sino por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. También nos estuvo hablando de la inmoralidad en la iglesia de Corinto. Dice que era una inmoralidad tan grande que ni aún entre los gentiles se nombraba eso. Imagínense, superaron lo malo. Ahora en el capítulo 7 va a empezar a contestar respuestas, va a empezar a contestar preguntas. Son respuestas que da a esas preguntas. No sabemos qué pregunta exactamente, pero de acuerdo a la respuesta nos damos cuenta que le estuvieron preguntando acerca del matrimonio, ¿sí? Y les dice que los casados no se nieguen el uno al otro, ¿recuerdan? Y además, como síntesis, no se separen. También nos habló de quien está casado con un gentil, uno de los cónyuges no conoce a Cristo, y dice que, ¿cuál es ahora sí a lo que ya la conclusión? Que no se divorcien, que no se separen. ¿Por qué? Porque el cónyuge, el que es cristiano, es bendición para el creyente, al no creyente y para los hijos. Entonces es importante que con su testimonio impacte la vida del no creyente. Entonces la solución, más bien la determinación y la conclusión a la que llega Pablo es que no haya divorcio, que no se separen. Ya si el no cristiano se quiere separar, pues que se vaya. Dios va a tratar ahí aparte con él y lo va a regresar bien cambiadito. Gloria a Dios, ¿no? Ahora vamos a ver del capítulo 7 de 1 Corintios, del 17 al 24, dice: Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese incircunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Perdón. ¿Dónde voy? ¿En qué versículo? La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces nos habla de que, dice el versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió. Fíjense cómo habla, no habla en general, que dice cada uno. O sea, a Dios le interesa a cada uno de nosotros, le interesa a toda la iglesia, pero habla de ti. Cada uno como el Señor le repartió. Ahora, ¿qué nos ha repartido Dios? Dios nos ha dado cosas bonitas, nos ha dado situaciones. Dice, cada uno de nosotros, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Entonces,
Cada uno de nosotros tenemos necesidades, ¿o no? ¿Verdad que sí? Tenemos necesidades emocionales, materiales, físicas, no sé. Pero Dios, Dios no está tratando así con moldes, de que amóldese a esta situación. De cada uno de nosotros, Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, a Dios te repartió algo especial. Dios te repartió el estar casado, o estar soltero, o estar viudo, o divorciado. O sea, es algo que recibiste del Señor. Y dice que así, como a cada uno lo llamó, así haga. Esto ordena. Entonces, ¿qué quiere decir? De acuerdo al contexto de la carta, el apóstol está diciendo que si estás casado, no te divorcies, así quédate. Porque se acuerdan que decían, no, pues ya como el matrimonio es tan sagrado y no conoce a Cristo, yo no puedo contaminarme, entonces se divorciaban. Y Pablo dice, no, así quédate. Dios te repartió este matrimonio. Oye, no todos están casados. Y ahora en la actualidad, todos nada más se unen sin ningún compromiso y se van cuando quieren. Pero una persona casada que tiene un pacto con Dios, ya no se separe. O sea, Dios quiere que así como Él te alcanzó, así te quedes. No habla de situación espiritual, habla de situación civil o, ¿cómo se llama?, ante la sociedad, ¿no? Legal. Entonces, si tú eres casado, no te separes, así quédate. Si eres soltero, no te cases. Van a decir los solteros, ay, ¿por qué? Pues no te preocupes, te casarás en las bodas del Cordero. Espero. No, Dios tiene el tiempo, ¿no? Pero que no sea ese tu prioridad. A eso se trata, de eso se trata. Si estás viudo, sabes que si estás viudo, Dios te repartió esto. Entonces quédate así, no te preocupes. A lo mejor no es tan fácil, pero es lo que Dios te repartió. Es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios que te da casado, soltero, viudo, divorciado. Dios te ha dado gracia, Dios te ha repartido como Él quiso. Entonces algunas veces puede ser no tan fácil estar soltero o estar casado. Miren, luego los casados quieren estar solteros, los solteros casados. Entonces dice, ya quédate así. Entonces eso quiere decir que todo tiene un propósito. Si estás casado hay un propósito con tu matrimonio, en tu soltería, en tu viudez, en tu divorcio. Hay un propósito que Dios va a usar y Dios va a lograr que se haga. Ese propósito de gracia que te ha dado. Dice el versículo 17, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Dios llamó a casados, a viudos, a solteros, a divorciados. A todos nos llamó Dios. No estamos aquí porque nos hayan hecho manita de puerco, sí. Es que me van a invitar a comer. Entonces, Dios dice que nos llamó. Fíjense lo que dice el versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, o sea, a ti Dios te llamó. Dios te llamó a cada uno de nosotros. Dile al que está a un lado, Dios te llamó. O sea, no te llamó, no veniste porque alguien te impuso o alguien te obligó o te sentiste comprometido. Dios te llamó. Entonces nos llamó. ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué creen que nos llamó Dios? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué te ha llamado? En Marcos 13, ¿se acuerdan cuando Jesús llama a sus discípulos? Dice que estuvo orando y estuvo ayunando, estuvo metido con el Señor y llama a sus 12. En Marcos 3, del versículo 13, dice, después subió, Marcos 3, 13 al 14, después subió al monte Jesús y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y luego ya empieza a decir a quienes llamó, ¿no? Pero Dios te llamó a ti también, así por tu nombre te llamó, te dijo ven y sígueme, te llamó, pero ¿para qué te llamó? Punto 1, dice para que estés con Él. Oye, dice, hay gente que dice, eso es de viejitas, es de ir a la iglesia y de estar ahí, qué aburrido. ¿Sabes qué? No, Dios te hizo un llamado y cuando Dios te llama, el primer llamado es para estar con Él. Hay gente que empieza en Cristo y quiere hacer esto y limpiar y acomodar y predicar y evangelizar y ir a los hospitales y todo, pero el primer punto, no se salten, ahora sí que no se salten los puntos. El primer punto que debemos de tomar en cuenta y considerar es pasar tiempo con Él, estar con Él. En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos,
con todos los que están en cualquier lugar, que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, ¿a qué somos llamados? A ser santos. ¿Qué es ser santo? Ser apartado para Él. Mira, dijo, se fijó en ti, te dijo, ven, y este es para mí. Tú eres para Dios, Dios te apartó para Él. No eres para el mundo, no eres para andar viviendo la vida loca. Eres para Dios. No importa la edad, no importa la condición civil que tengas, no importa tu estatus social, si eres rico, pobre o no eres ni rico ni pobre. Entonces no importa eso, lo importante es que Dios te escogió, se fijó en ti, se acordó de ti y te apartó para Él. Llamado a ser santo, llamado a ser para Dios. Eres llamado a ser para Dios, sin importar tu condición, sin importar tu estado civil, sin importar si tenías ganas o no. Fuiste llamado a ser santo, a ser apartado para Él. ¿No les emociona? La verdad es que eso, dices, oye, el Todopoderoso, el Creador del universo, se fijó en ti, se acordó de ti y te llamó para que fueras para Él, apartado para Él. Entonces, vemos en Marcos 3:14 que Dios nos llama, se fijó en nosotros, nos llama. ¿Oíste su voz? A lo mejor no fue audible, pero algo pasó en ti, sentiste algo y te rendiste a Él. Nos aparta para Él, nos santifica. ¿Para qué? ¿Para qué nos santificó primeramente? Para pasar tiempo con Él. Miren, eso fue una de las cosas cuando yo empecé en Cristo que me dijeron, todos los días pasa tiempo con Dios, todos los días lee tu Biblia. ¿Tienes Biblia? Yo dije, sí, todo católico tiene Biblia y una bibliota, ¿no? ¿A poco no? Bueno, en el tiempo en que yo era católica, tenía en mi casa con mis papás una bibliononona. Entonces, pero aparte tenía mi Biblia. Entonces lo que hice fue empezar a pasar tiempo con Dios. Y sorpresa, Dios me habló. O sea, Dios se mostró a mí, Dios se hizo bien bonito. Entonces, si no pasamos tiempo con Dios, fíjense lo que dice, nos llamó. En Marcos 3:13, después subió al monte, llamó hacia los que Él quiso, vinieron a Él y estableció a 12 para que estuvieran con Él. Punto 1, pasar tiempo con Dios, estar con Él. Y punto 2, enviarlos a predicar. De los que están aquí, ¿quién predica? ¿Quién comparte la palabra a sus amigos, a sus conocidos? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qué bueno que son más de 10. Bueno, pero eso no puede pasar, no puede suceder si no pasamos tiempo con Dios. O sea, yo recuerdo, y a lo mejor ya se los he contado, una vez iba en un colectivo, y una persona empezó a llorar, pero horrible. Entonces yo tenía muchas ganas de hablarle de Cristo, y apenas empezaba en Cristo, pero no podía. Haz de cuenta, ¿no has visto a los niños esos chiquitos que quieren hablar y nada más están así como, te sientes así como que quiero hablar, quiero predicar y no puedo? Me sentí horrible. Ahora, yo empezaba en Cristo y todo, pero pues uno de los requisitos es pasar tiempo con Dios. Cuando pasas tiempo con Dios y empiezas a conocerlo, empiezas a ver cómo es Dios, cómo te trata, cómo te habla, cómo te impacta, cómo te muestra lo pecador y horrible que eres. Cuando pasas tiempo con Él, te convence de pecado, de justicia, de juicio y te cambia, te transforma. Entonces eso vas y lo cuentas a otro naturalmente. No te esfuerzas tanto, es algo natural. Por eso es necesario que pasemos tiempo con Dios. Si no pasamos tiempo con Dios no podemos ir a predicar. Entonces el primer requisito, es más, ¿se acuerdan cuando Jesús es entregado en la cruz? Él se entrega voluntariamente, entrega su vida en la cruz y al tercer día resucita, pero cuando Él muere, los demás se echaron a correr, todos sus seguidores se echaron a correr, se asustaron, tenían miedo. Pero cuando Jesús resucita, ¿qué pasa? No creían. Habían pasado tiempo con Él y no creían que había resucitado, pensaban que las mujeres estaban locas. ¿Alguna vez tu esposa te ha dicho algo y dice, está loca? ¿No? Qué bueno que aquí no pasa. Pero pues pasó ahí con los discípulos, dijeron, estas mujeres están locas, pero fueron y vieron y ya no estaba el Señor, ya había resucitado y se les presentó también a ellos. Entonces, a veces el corazón de las personas está el deseo de servir a Dios, pero como no pasan tiempo con Dios, no saben cómo, no saben, y terminan sirviendo en la carne, y terminan del chongo con el responsable, el líder del ministerio, y ya no quieren servir. ¿Por qué? Porque hace falta pasar tiempo con Dios. Deseamos servirle, pero necesitamos cumplir el primer paso,
pasar tiempo con Jesús. Entonces, yo voy a servir. Hay gente que dice, pues yo sirvo en la oración, yo oro, y qué bueno, es bueno que oremos, está bueno, está bien que ores, pero aparte, cuando oramos, algo pasa, cuando oramos de verdad, algo sucede, Dios nos cambia, ¿sí? Entonces, miren, no sé si les pase o les haya, espero que no, les haya pasado, resulta que tenemos el deseo de servir. Todo cristiano, un deseo natural es servir a Dios, pero dice, ya que me case, o ya que termine mis estudios, ahorita me voy a dedicar, voy a enfocarme en terminar mi carrera y todo, terminan los estudios y luego te casas. Bueno, ya que me case, voy a servirlo con mi familia, mi esposo, mis hijos y todo. Entonces ya te casas y empiezas, no, es que pues en lo que nos acomodamos y nos vamos acoplando, porque el primer año no es fácil, ¿o sí? Bueno, ni los segundos ni el tercero, pero no es fácil. Entonces en lo que te acoplas, resulta que luego ya vienen los niños. No, pues cómo vamos a traer el bebé para acá y para allá, o sea, pues ya no. Entonces, no, pues que ya van a la escuela los niños, no puedo servir a Dios. No, pues que luego se enfoca todo en los niños, que la escuela, que las actividades, que la comida, que todo, y pues no puedo servir a Dios. Resulta que no, es que ya se van a graduar, es que ya se van a casar, y ahora es que los nietos, no puedo servir a Dios porque están los nietos, tengo que cuidar a los nietos. Y la vida se pasa, y luego ya cuando dice, bueno, ya los nietos crecieron, ya se fueron, ya todos se casaron, es que ya estoy viejito, ya no puedo caminar, ya no puedo salir solo. Y se te pasa la vida y no sirves a Dios, ¿no? Entonces, dice el versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, mira, Dios ya te llamó a pasar tiempo con Él y a servirle. Y a servirle. Cristiano que no sirve, no sé qué pasa, está medio atrofiado el asunto, ¿no? Debemos de servir a Dios. Todo dice que todo lo que hagamos, todo es para Dios. Todo lo que estemos haciendo, estamos sirviendo a Dios. Pero hay ministerios también que cubrir, ¿no? Entonces, miren, luego uno dice, Dios entiende, se me pasa la vida, pero Dios sabe, Dios comprende. Entonces, Señor, yo desde aquí oro 1, 2, 3 por todos mis hermanos, bendícelos, amén. Ese es su ministerio, la oración, pero de telegrama, ¿no? Bueno, quién sabe lo que es el telegrama, porque ahora ya no saben qué es eso, ¿eh? Bueno, luego ven en Google, pregúntenle qué era un telegrama. Eso ya es de museo. ¡Ah, qué horror! Entonces, dice el versículo, bueno, los que se rieron sí entendieron qué es telegrama. Versículo 17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió, Dios ya te ha repartido algo, estás casado, soltero, viudo, divorciado, lo que sea, pero ya Dios te repartió. Pero a cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, Dios ya te llamó. Así haga, dice así piense, así medite, así haga, o sea que debemos de hacer algo. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Estás haciendo algo para Dios? La respuesta está en el viento. Entonces, ¿qué estamos haciendo para Dios? ¿No te has puesto a pensar, no te has preguntado a ti mismo, qué estoy haciendo para Dios? Entonces dice que esto ordeno en todas las iglesias, sirvamos al Señor. Hermanos, sirvamos al Señor. Mateo 9, 37 y 38 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos somos aquí? Más de 12. Mucho más que 12. Y Dios con 12 alcanzó todo el mundo. Entonces dice que Jesús les dijo a sus discípulos que el trabajo a la mies es mucha y los obreros pocos, y que le pidamos a Dios que envíe obreros a su mies. Dios nos ha enviado aquí ¿para qué? Para servir a Dios, para servirlo. Hay mucha necesidad en la ciudad, ¿se han dado cuenta? Se están muriendo jóvenes, se están muriendo adultos, se está muriendo la gente sin Cristo. Hay mucha necesidad. En las prisiones hay necesidad. Hay necesidad en las prisiones, se necesitan obreros. En las colonias hay necesidad. En los desayunadores hay necesidad. Miren, ahorita en los desayunadores muchos niños no saben leer y escribir. Y un grupo de mujeres hermosas está yendo a regularizarlos y a enseñarles a leer y a escribir. No les pagan nada, ellas van voluntarias. Esta es su manera de servir a Dios. Y salen felices. Los niños son tan lindos. Apenas llevan, ¿qué? 2 semanas.
y los niños están enamorados de ella, ya están yendo más niños a los desayunadores, ¿verdad? A los que, bueno, levante la mano, ¿quién está en desayunadores? ¿Sí están los niños contentos? O sea, es una bendición. Entonces es la manera de que ya hay necesidad en los desayunadores, hay necesidad en los hospitales, hay necesidad en el evangelismo, hay necesidad aquí en la iglesia, maestros de niños, en la alabanza, en la limpieza, hay mucha necesidad. ¿Qué estamos haciendo para Dios? Pregúntale a Dios: Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Bueno, y digan que les fue bien que vine el domingo. Ese es mi servicio a Dios. Entonces, hay que hacer, dice el versículo 17, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Dice del 18, fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, en el tiempo en que se escribe esta carta, había judíos y gentiles, ¿sí se acuerdan, no? Los judíos, cuando un gentil llegaba a ser judío, querían la primera cosa que se circuncidara. Pero ya en Cristo, dice Pablo, no es necesario que se circuncide. O sea, si él es gentil y es cristiano, pues que no se circuncide. Y el circunciso, pues que si quiere seguir judaizando, pues que judaice, pero que sirva al Señor, ¿sí? Que no haya, se trata de que si eres judío o gentil, sigues a Cristo, eso es lo importante. Dios te llamó siendo gentil, pues no importa, no necesitas judaizar, no te tienes que circuncidar, no tienes que seguir la ley de los judíos. Entonces está dejando en claro Pablo que nuestra condición externa no es tan importante. Dice, quédese como está, no en situación espiritual ni emocional. Dios quiere que cambiemos, que dejemos el pecado, eso sí, pero que si tú estás casado o soltero, o si eres judío, o si eres los mexicanos no somos judíos, pero hay unos que quieren serlo, pero dicen que ya no es necesario. Entonces seamos niños, jóvenes, adultos, ancianos, casados, solteros, viudos, divorciados, felices o más felices. Dios nos llama a ser santos, a ser apartados para Él y obedecerlo. Nos llama a ser apartados para Él y ¿qué? Perdón, obedecerlo. Hasta cuesta trabajo pronunciarlo, ¿verdad? Dios nos llama a que lo obedezcamos. Entonces, miren, yo he oído en algunas iglesias y algunos de mis familiares, bueno, un familiar mío, quieren regresar a ser judíos. Dicen que el sábado es el día en que uno debe, porque Dios estableció desde el Antiguo Testamento el sábado como día de reposo. Entonces dices, bueno, sí, pero Jesús resucitó el domingo. Entonces empezaron a congregar el domingo. Entonces ya no importa si guardas el sábado o el domingo, ya no, dice el Señor, no es tan importante, eso no es trascendente. O sea, obedece al Señor. Entonces no importa si guardas el sábado o el domingo, lo importante es de que, es más, no debes de comer cerdo, imagínate, no carnitas tan ricas, no pozole. Entonces, pues nosotros debemos de cuidar nuestra alimentación y lo que tú quieras, pero no vamos a seguir la cultura judía. O sea, la cultura judía es muy interesante y luego hasta apasionante y es muy, muy bonita, pero ya no es la voluntad de Dios que judaicemos. Jesús era judío y no por eso vamos a nosotros a judaizar. Él no nos mandó a judaizar. Entonces Pablo está hablando claramente y diciendo que el que es judío, pues viva su judaísmo, ¿sí? Pero obedezca a Dios. Obedezca a Dios en lo que Dios le está diciendo. Y que no hay problema si no lo eres, si no eres judío, si eres gentil. Y dice el versículo 20, cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Y habla de situación no espiritual, no de pecado. Si tú tienes un pecado, suéltalo. Pero si estás soltero, si estás casado, si estás viudo, si estás divorciado, pues dice así quédate. No es tan importante ese punto, ¿no? 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Entonces, Dios no está de acuerdo con la esclavitud, pero en el tiempo en que Pablo está escribiendo esta carta, había muchos esclavos y había esclavos que tenían como Lucas, el médico Lucas, el que escribió la carta de Lucas, el Evangelio de Lucas, él era médico, él era esclavo. Entonces, la esclavitud,
no era un llamado para servir a Dios, no era un llamado no estorbaba. Si era, y había esclavos que querían ser esclavos porque les iba mejor siendo esclavos que no. Entonces no querían dejar de ser esclavos. Dice, bueno, si quieres dejar de ser esclavo está bien, y si quieres seguir siendo esclavo también, pero obedece al Señor. No busquen su libertad o búsquenla, pero no hay problema, eso no es tan importante, no es trascendente. Pero tu servicio a Dios no depende de tu situación o tu estatus social, no depende de eso. Tu situación, tu servicio a Dios depende de un corazón que dice, Señor, yo quiero servirte en lo que tú me digas. Y Dios, te va a sorprender Dios. Nosotros, mi esposo y yo estábamos queriendo servir en un ministerio, en otro, no nos ponemos de acuerdo y Dios nos dio uno que nunca imaginamos. Entonces, pues nos adaptamos, nos acoplamos a la voluntad de Dios y estamos en otro lugar, con otra gente, con otra cultura, con otro todo, pero bien felices porque estamos sirviendo a Dios. Entonces Pablo está hablando de una verdadera libertad. Nos sentimos libres verdaderamente cuando servimos a Dios, cuando obedecemos lo que incluso no entendemos. Ay, ir a los desayunadores tan tempranito, qué flojera y qué miedo, ¿no? Tan temprano, y si me asaltan, y si se arma la balacera, se van en camión, las mujeres. Entonces, valientes y esforzadas, que Dios las bendiga, y vamos a seguir orando por los ministerios. Entonces, Pablo está hablando de una verdadera libertad. No tanto si eres esclavo o no, sino de la libertad de poder servir a Dios. Y cuando servimos a Dios nos sentimos plenos, nos sentimos realizados y decimos, órale, ¿qué más, Señor? ¿Qué más quieres que haga? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor es nuestro Señor. No solo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también es nuestro dueño. ¿Qué dice el versículo 22? Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es en el Señor. ¿Por qué somos esclavos de Cristo? Porque Él pagó por nosotros. Él pagó un alto precio por ti, por mí, por cada uno de nosotros. No solo por toda la iglesia, pagó por todos. Qué fácil. Y cuando dices pagó por mí y empiezas a meditar, ¿qué tanto hicimos? ¿Qué tanto hiciste para que Dios pagó, que Dios borró? Que la sangre de Cristo borró y perdonó. Y cuando empezamos a darnos cuenta de lo que Dios nos perdonó, Señor, ¿en qué te puedo servir? Estamos muy agradecidos. Dice el versículo 22, porque en el que el Señor fue llamado siendo esclavo, es libre en el Señor. Éramos esclavos del pecado. A lo mejor no éramos esclavos con la esclavitud que tenían ellos, pero éramos esclavos del pecado. Estábamos haciendo lo que no debíamos hacer. Pero el Señor nos hizo libres, ya nos libertó. Entonces tenemos una verdadera libertad. Dice el versículo 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces mira, muchas veces, ¿qué van a decir mis amigos? Y si yo empiezo a hacer esto, ¿qué van a decir de mí? Que ya soy un aleluya, que ya me lavaron el cerebro. Oye, qué bueno, nuestro cerebro estaba bien cochambroso. ¿Han visto las estufas esas que tienen así una costra negra y que les tienen que echar ácido? Así estaba nuestro cerebro y nuestro corazón, pero el Señor nos limpió, el Señor nos liberó, el Señor pagó por nosotros. Dice, por precio fuiste comprado. ¿Qué precio? Un precio muy alto que se pagó por ti y por mí, la sangre de Jesús, la vida misma de Jesucristo. Pero lo padrísimo es que Él la entregó y Él la agarró, resucitó, venció al pecado, venció a la muerte y estamos en el vencedor. Entonces, muchas veces nos podemos convertir en esclavos de las personas, ¿sí? Por intereses materiales. Es que es mi jefe, ¿y qué tal si me corre? ¿Y qué tal, qué va a decir que yo? Pero tú, mira, si Dios pone en tu corazón predicarle, predícale. O por conveniencias, ¿no? Por X motivo, pero luego tenemos miedo de qué van a decir de nosotros, nos van a agarrar de bajada, nos van a cotorrear, nos van a agarrar de sándwich. Entonces no importa, ¿sí? Nuestra condición física o nuestra condición social o lo que piensen de nosotros no importa. ¿Por qué? Porque nuestro llamado es bien importante, un llamado del Creador del universo a tu vida, de que pases tiempo con Él y de que le sirvas. Eso es valioso, ¿no? ¿Por qué? Porque oye, si tú eres de Él, comprado por Él, ya no te perteneces a ti mismo, le pertenecemos a Cristo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cumplir con el llamado que Dios nos da, sea como sea. Somos de Dios, somos apartados para Dios,
somos llamados y comprados por el precio bien grande que Cristo pagó, su vida, su sangre, toda su sangre derramada en la cruz. Entonces, nuestra condición social, física o cualquier condición que tengamos, no importa, podemos cumplir el llamado que Dios nos hace, llamados a servirle, llamados a trastornar al mundo. Oye, el mundo está trastornando al mundo de una manera para muerte, ¿o no? ¿No lo han visto? Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos trastornar al mundo para vida, para que haya unidad en los hogares, para que Cristo reine en cada corazón, para que Cristo libere a los que están esclavizados al pecado. Ahorita estábamos hablando de los desayunadores. En esos desayunadores, aparte que se da alimento, se les dan clases de la Biblia, todos los de lunes a viernes. Se les dan pequeñas clases, hay actividades, pero también las clases que se les están dando de regularización son cristocéntricas. Entonces, o alcanzamos a esos niños para Cristo o el narcotráfico los alcanza para muerte. Oye, están niños reclutados para matar gente. ¿Y nosotros qué hacemos? Ay, no, es que estoy muy cansado. Ay, no, es que yo no puedo ir. Estamos llamados a servir a Cristo. Somos privilegiados de ser escogidos, somos privilegiados de ser llamados y somos privilegiados de servir a Cristo. Somos escogidos para Dios, pero obviamente pasar tiempo con Él y poder disfrutar de ese tiempo precioso con Cristo, ¿sí? Únicos tiempos íntimos con Dios, no hay comparación, pero ese tiempo nos va a ayudar a servir a los demás, a alcanzar a niños para Cristo, alcanzar a no solo a los niños, a sus familias. No por intereses propios, al contrario, vas a tener que poner para el camión de tu bolsa. Entonces, porque Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas para servir, para alcanzar a esos niños. Dios está interesado en esos niños. ¿Qué estamos haciendo? Estoy orando, sí, pero oración, ¿no? Orando y actuando. Entonces, ¿podemos servir a Dios? ¿Podremos? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque, ¿sabes por qué luego no lo podemos hacer? Porque no pasamos tiempo con Dios, porque nos estamos brincando ese paso tan importante, y es lo que la iglesia está tratando de decirnos: pasemos tiempo con Dios, pasemos cada día tiempo con Dios, y eso nos va a ayudar y nos va a estar bien dispuestos a tener la capacidad así rápido de poder alcanzar a otros para Cristo. Yo he conocido personas que les comparten a otras personas que no conocían y resulta que un día o 2 días o 15 días después esa persona fallece. Y si no le hubieran compartido de Cristo, no le hubieran dado el mensaje de salvación. Qué importante es. Entonces, no podemos brincarnos los pasos. Primero pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con nuestro Señor amoroso, eterno. Entonces, dice el 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces repetimos: si estás casado, no te separes, arregla tus problemas. Si estás soltero, no te cases, ya te casarás en el tiempo de Dios. Primeramente busca al Señor, primeramente busca la presencia de Dios, deleítate en Él. Miren, ¿no han oído? En el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Pero luego, ¿no han visto en los cumpleaños que dicen los deseos que les dan? Que Dios conceda los deseos de tu corazón. Y qué bonito se oye, ¿no? Pero ¿cuál es el requisito para que Dios conceda las peticiones de tu corazón? Deleitarte en Dios. ¿Te estás deleitando en Dios? ¿Nos estamos deleitando en Dios? ¿O nos deleitamos más ahorita en la comida que vamos a tener saliendo de aquí? ¿En qué te deleitas más? Un cafecito de esos frappé, ¿no? Con cremita arriba y chocolatito. O un bistec, o una carne asada, o una costillita. ¿O en qué nos deleitamos? En una película. Pero dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él, ¿quién te va a conceder los deseos de tu corazón, las peticiones de tu corazón? Dios mismo. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Mira, luego le estamos diciendo: Señor, pongo en tus manos esta situación. Estamos encomendándole nuestro camino, pero ¿confiamos en Él? ¿Estamos confiando en Dios? ¿O confiamos en la palanca, confiamos en el sueldo, confiamos en el dinero que pedimos prestado? ¿En quién confiamos? ¿Confiamos en Dios? Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Por qué luego Dios no hace? Porque no estamos confiando en Él.
porque ni siquiera lo estamos tomando en cuenta, porque luego decimos, ay Señor, tú ya sabes todo, ¿para qué te pido? Estás tan ocupado. Dios es Dios, Dios es el Todopoderoso, Dios todo lo sabe, pero le gusta que nosotros le pidamos, le gusta que encomendemos nuestra vida a Él. Entonces, es muy bonito obtener las peticiones de nuestro corazón, que nuestro hijo quede sano, que nuestro negocio prospere, que regrese la persona que levantaron, que no esté muerto, que Dios nos proteja, que regresemos con bien a casa. Es bonito, ¿no? Recibir las peticiones de nuestro corazón, pero es más bonito pasar tiempo con Dios, porque ahí está toda la confianza. Ves a Dios, dices, ¿sabes qué? Dios, el creador del universo, está protegiendo en todo momento mi vida. Y aunque ande así como en lugares, no hablo por el calor que hay allá afuera, ¿no? Sino que luego la cosa se pone bien caliente. Imagínate, vas pasando y empiezan los balazos. ¿Y tú qué haces? Pues tratar de esconderte, ¿no? Pero no es algo agradable. Entonces las cosas se están poniendo cada vez más intensas y más calientes. Pero acuérdense de Sadrach, Mesach y Abednego, 3 hijos de Dios que confiaban plenamente en Él, y por no obedecer lo que el mundo les decía, por obedecer a Dios, los metieron a un horno de fuego bien intenso, que incluso las personas que abrieron la puerta quedaron calcinadas. Y ellos entraron, ¿y qué creen? Salieron hasta sin olor a humo. Eso no es un cuento, es una historia verdadera. Eso sucedió. Entonces miren, a mí la historia me gusta, pero la historia universal, pero la de México no. Yo luego ya les cuento por qué. Pero la historia de Israel, todo lo que están diciendo se cumplió, era verdad, fue verdad, está probado. Entonces, esa historia incluso la historia de Daniel cuando entró con los leones hambrientos y no le hicieron nada, o sea, nos da esperanza, ¿no? Si sirves a Dios, si estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, estás protegido, estás bendecido, aunque no tengas un peso, o aunque no tengas un peso extra, ¿no? Pero Dios está contigo y Dios te va a suplir todas las necesidades. Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Y las peticiones de nuestro corazón son más bien, cuando alguien se está muriendo, ¿qué es lo que pide? Ver a su familia. ¿A poco pide sus logros, su cuenta, que le lleven el dinero que tiene en el banco? Nunca, yo nunca he oído, yo he visto varias personas que están muriendo y tienen dinero y no piden su dinero, no piden sus cuadros esos de honor, no piden sus reconocimientos, piden ver a la familia y piden reconciliarse con ellos, quieren pedir perdón. Entonces dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Vamos a encomendar al Señor nuestra vida, vamos a pasar tiempo con Él, vamos a comprometernos, a decir, Señor, yo todos estos días de aquí hasta que me des vida voy a pasar tiempo contigo. Les recomiendo que cuando estén teniendo tiempo con Dios, apunten lo que Dios les diga, apunten la palabra la promesa que Dios les da, porque lo que Dios les dice va a ser hecho, es realidad. Yo he visto apuntes míos, luego encuentro, digo, híjole, Dios me dio mucho más de lo que yo pedí, mucho más, o sea, increíble. Pero el punto es que te deleítate en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor todas las decisiones que tomes, encomienda tu camino a Dios y confía en Él y Él hará. Si quieres servir a Dios y tienes algún temor, pónselo en manos de Dios y Dios va a quitar todos esos estorbos. Vas a ver que Dios se va a magnificar de una manera increíble, vas a decir, wow, lo hubiera hecho antes. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a servirlo, primero a pasar tiempo con Él. ¿Sí quieren pasar tiempo con Dios? Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque eres bueno, gracias porque nos estás permitiendo, Señor, escuchar tu palabra, el saber que tú nos has llamado, tú te has fijado en nosotros, tú nos has escogido para ser santos, para ser apartados para ti. Señor, gracias por ese gran privilegio que nos has dado de poderte conocer, amar, servir y ser parte de tu familia, Señor. Y no solo de tu familia, sino de tus siervos, ser tus esclavos por amor, ser esclavos que han sido comprados a gran precio, Señor, con la sangre de Cristo, pero que te amamos con todo el corazón porque
Esa esclavitud es la que nos ha dado libertad. Esa esclavitud es la que nos ha dado vida. Y te damos gracias, Señor, por toda esta iglesia. Te pedimos que nos ayudes a pasar tiempo contigo, Señor, que en cada momento que pasemos contigo, tú te manifiestes, tú te glorifiques, tú te muestres a nuestra vida, que nosotros te podamos ver qué tan precioso, tan bueno y misericordioso eres, pero también que tú eres santo y nosotros queramos ser como tú eres, Señor. Ayúdanos a no solo pasar tiempo contigo, sino también a compartir lo que tú nos enseñas con los demás. Te lo pedimos y te damos muchas gracias. Gracias por cada persona, Señor, que está en este lugar. Gracias por cada familia. Gracias porque tú, Señor, tienes control de nuestras situaciones. Ponemos en tus manos todo lo que nos preocupa. Ponemos en tus manos, Señor, a los matrimonios, las familias, los hijos, el trabajo, Señor, la provisión material, pero también la espiritual. Te pedimos que tú bendigas a los que están enfermos con salud, que tú levantes a los que están desanimados, que tú traigas tu buena, agradable y perfecta voluntad en cada decisión que se tenga que tomar. En tus manos ponemos nuestras vidas, encomendamos a ti nuestro camino, Señor, y confiamos, Señor, en que lo que tú decidas es lo mejor, porque tú eres sabio, tú lo sabes todo, tú eres el Todopoderoso, tú todo lo puedes hacer y lo que haces es para nuestro bien. Ayúdanos a entender tu voluntad, ayúdanos a obedecerte y ayúdanos a servirte, Señor. En el nombre de Jesús, amén.